la clasificación que salió en relación con la división de las células gliales o neurogliales es mucho más compleja y mucho más extensa que las que están en los textos en la actualidad. En relación con los astrocitos, en términos, escúcheme, cuando siempre digo en términos generales es como que digo en términos generales es esto y esto. En términos generales, los astrocitos se dividen en astrocitos propiamente dichos. Al decir astrocitos propiamente dichos, me refiero a los astrocitos más comunes que están en cualquier texto de neuroanatomía. Entre estos, los astrocitos fibrosos, y los astrocitos protoplasmáticos o protoplásmicos, que es lo mismo. Los fibrosos, la palabra mismo lo dice, está en relación con sustancia blanca, y los protoplasmáticos o protoplásmicos están en relación con sustancia gris. Por lo tanto, estos astrocitos están inundando, si es que cabe el término, a la sustancia blanca profunda. En cambio, estos de aquí están inundando, por decirlo así, la sustancia gris, o sea, lo que es corteza propiamente dicha, ya sea corteza o cerebral o corteza cerebelosa. Al paso de los años, los astrocitos protoplasmáticos también se les cambió medianamente el nombre, o más bien se les colocó un número romano y se les dice astrocitos tipo 1, y a los astrocitos fibrosos se les dice astrocitos tipo 2, pero es básicamente lo mismo. Y el otro gran grupo, generalmente hablando, es la glía o astroglía radial. En algún momento, cuando vimos embriogénesis, vimos que las cavidades profundas ventriculares, o sea, lo que va a formar los futuros ventrículos laterales, originan en su interior neuronas inmaduras o neuroblastos. Estas neuronas inmaduras o neuroblastos están también en relación con neuroglía. Esta neuroglía, primeramente hablando, sale de la cavidad ventricular, y en el momento en que sale de la cavidad ventricular, apenas lo hacen, desde las márgenes de la cavidad ventricular y aún en la profundidad del parénquima cerebral, desprenden un axón que en sentido radial adopta una curvatura perpendicular en relación con la superficie vial, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, a esto se le llamaba axón radial, y a esta célula se le llamaría la neuroglía radial. Y obviamente, los neuroblastos inmaduros salen y la utilizan como que fuera una escalera para formar la corteza cerebral y bla bla. Entonces, a eso me refiero con la glía o astroglía radial. Pero el niño nace, y en el momento en que nace, antes se pensaba que esa astroglía primitiva desaparecía. Pero ahora resulta que sí deja, como quien dice, secuelitas que pueden ser vistas con un buen ultramicroscopio, y a esa astroglía se le llamará astrocitos o astroglía estrellada. O astrocitos estrellados, que entre comillas no sirven, por lo menos hasta el momento no sirven para absolutamente nada, solamente les demuestran, ups, aquí hubo un astrocito o una astroglía o una neuroglía radial con su acción radial y bla bla bla. Pero en el humano, por lo menos en dos sitios o estructuras, la astroglía radial
no muere o no fenece o no desaparece, sino que se mantiene y dependiendo de la estructura cambia de nombre, pero tiene una función, pero aún que es desconocida. A esas dos calidades de astrocito le llamaremos glía de Bergman o glía de Müller. La glía de Bergman, vuelvo y repito, no se sabe para qué sirve exactamente, pero está ubicada en el cerebelo. Y la de Müller, que también no se sabe para qué sirve, pero está ubicada en la retina. Es lógico asumir, aunque no se está muy exactamente seguro, que si los astrocitos tienen una función reparadora, y al ser reparadora cicatrizal, el propósito es solamente reparar tejido, o sea, rellenar un tejido que originalmente se pudo haber dañado, nada más. Es tejido de relleno. Es como si ustedes se hieren un segmento de la piel se retrae, se forma la costra o vulgarmente llamado caracha. Algo muy parecido sucede, pero en el cerebro. O sea, es como una caracha o como una costra o un tejido sencillamente cicatrizal, que obviamente pierde casi totalmente su función, pero algo probablemente sí la mantiene. Pero, además de los astrocitos propiamente dichos y la glía o astroglía radial, se inventaron, no que se inventaron, sino que salió otra clasificación que es bastante medianamente nueva, o por lo menos salió en el 2014. Entonces tenemos en primer lugar los astrocitos velados. Estos astrocitos velados solamente hay en el cerebelo. Están ubicados en el derredor de la neurona granulosa. Esta neurona granulosa solamente está ubicada en la capa granulosa del cerebelo y su función es igual a un totalmente desconocido. Probablemente, vuelvo y repito, también sirva para fomentar la formación de tejido cicatrizal. 2. Astrocitos marginales y perivasculares. Estos astrocitos marginales y perivasculares están muy en contacto con la neurona, o sea, son muy íntimos con la neurona, hay una intimidad absoluta con la neurona, pero a diferencia de todas las otras, no hay una comunicación directa con ella, a diferencia de las otras que sí tienen una comunicación directa. Entonces, vuelvo a repetir, estas siendo marginales y perivasculares son las que mayor intimidad o compenetración celular tienen con una neurona, pero a pesar de que están muy íntimamente anexas a ella, pero no tienen ninguna comunicación de tipo sináptico, y básicamente sirven para formar lo que acabó de decir el compañero de ustedes, dos membranas. Una membrana limitante externa, que también se llama perivascular, y una membrana limitante interna o periependimal. Y además, estos marginales y perivasculares sirven para aislar o para aislamiento del parénquima cerebral y separarlo ya sea del espacio subaracnoideo o del espacio vascular.
pituicitos. Los pituicitos están tachonando los pisos o el piso básicamente del tercer ventrículo, muy en relación con la neurohipófisis. Cuatro, los plexos coroideos. 5. Los ependimocitos. 6. El epitelio pigmentario retinal. Y 7. Los tanicitos. ¿Alguien tiene un marcador? Tanicitos. Estos tanicitos están tachonando el piso de algo que cuando veamos bulbo lo conocerán como órganos circunventriculares. ¿Sí? Sí, claro. Gracias. Dos, tachonando la hipófisis. Y 3, en el rafe de la médula espinal. De ahí no hay ningún cambio. ¿Sigo? ¿Ok? 2. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos imaginémonos que este es un oligodendrocito y el oligodendrocito tiene ramificaciones ¿sí? Estas ramificaciones lo que hacen es, sin la célula en sí misma moverse, lo que hace es proyectar entre 60 a 120 ramificaciones axonales para fabricar mielina entre 60 hasta 120 fibras. Y generalmente lo hace en derredor, comenzando siempre en la parte más central, por decirlo así, de la fibra, y de tal manera que mientras se va enrollando el axón que sale de la oligodendroglía, lo hace de tal manera que comienza en la parte más central y se comienza a proyectar hacia la parte más distal, hacia arriba, o desde la parte más proximal hacia la parte más distal, en este caso hacia abajo. Lo mismo hace con las otras fibras. Por lo tanto, esta célula fabrica mielina, pero en el sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, la oligodendroglía que sale en los textos que ustedes tienen no es la última o la única que existe, porque a partir de la clasificación, que vuelvo repito, que salió en el año 2014, también como que se hicieron un poquito más complejos. Tenemos la oligodendroglía o el oligodendrocito tipo 1, tenemos el oligodendrocito tipo 2, tenemos el oligodendrocito tipo 3, tenemos el oligodendrocito
tipo 4, y tenemos el oligodendrocito tipo 5, o también llamado satélite. ¿Sí? Este oligodendrocito tipo 1 lo van a encontrar solamente en el prosencéfalo, por lo tanto, en este caso sería en un encéfalo realmente embriológico o embriogénico, pero también lo pueden encontrar en el cerebelo y en la médula espinal. ¿Sí? No, en este caso de nosotros. El de acá arriba sería el único, que sería en el embrión, porque solamente es en el prosencéfalo. El oligodendrocito tipo 2 es el que está en cualquier libro de medicina que ustedes puedan manejar, o sea, el común que ustedes van a leer. Por lo tanto, es el más predominante, el mayor porcentaje, si es que cabe el término, porque está básicamente situado en lo que a sustancia blanca se refiere para fabricar la mielina del sistema nervioso central, que es lo más conocido en relación con el oligodendrocito. El oligodendrocito tipo 3 está ubicado en los pedúnculos cerebrales, en el bulbo raquídeo y también en la médula espinal. Este oligodendrocito tipo 4 es bastante interesante porque a mi parecer es como un refuerzo mielínico, y el propósito es ser refuerzo mielínico. Imaginémonos que esta es una médula espinal con su sustancia blanca, la sustancia gris, acá tenemos el ganglio de la raíz dorsal, obviamente lo que forma parte como ramo del ganglio periférico, y desde el ganglio de la raíz dorsal una fibra que se torna proximal en su entrada a las astas posteriores o por detrás de la médula espinal, y también desde las astas anteriores y desde las motoneuronas alfa parten axones que, estando aquí aún, están en el sistema nervioso central, pero en el momento en que traspasan la sustancia blanca en relación con la médula espinal, ya dejan de ser sistema nervioso central y forman parte del sistema nervioso periférico, porque están saliendo de lo central a lo periférico, y estas están entrando de lo periférico a lo central. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, estos oligodendrocitos tipo 4, digamos que están como que reforzando o aumentan la formación de mielina precisamente en las márgenes proximales de entrada de la fibra sensitiva del sistema nervioso periférico al central, y las márgenes de salida, pero también proximales, de las fibras motoras que salen del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. ¿Sí me entiende la idea? Sí. Esto es periférico, sensitivo, hacia el central, y esto es motor periférico, pero del central al periférico. Pero solamente sirve como refuerzo mielínico para mejorar la entrada de la conducción, o en este caso el estímulo sensitivo, exactamente justo en su entrada y exactamente justo en su salida. En su entrada del periférico al central y en su salida del central al periférico. Nada más, súper sencillo. Y en relación al oligodendrocito tipo 5 o satélite, es que probablemente tenga alguna génesis o alguna función, pero incluso reparadora de mielina, pero en un sitio donde no debería estar ubicada, que es en la sustancia gris. Se supone que la oligodendroglía o el oligodendrocito tienen que estar formando mielina, y la mielina solamente puede estar recubriendo proteínica y grasosamente hablando a lo que es el axón
en el trayecto de la sustancia blanca, donde sea que esa sustancia blanca se encuentre. Pero estos en particular están precisamente en la sustancia gris, y en particular en la sustancia gris de la corteza cerebral. Aún no se sabe si fabrican mielina, pero lo más probable es que sí lo hagan. Y tiene una interesante función de reparación mielínica en una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Es una de las enfermedades neurodegenerativas en relación con fabricación de mielina más invalidantes que existen en prácticamente todo el mundo. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sí? Ok. 3. Un nuevo tipo de neuroglía que también sirve para procesos cicatrizales o de reparación, pero más que para reparación sirve bien para incluso generación neuronal. Y de ahí el término o la pregunta de una neurona, en particular en el sistema nervioso central, ¿se puede o no regenerar? Si es factible que se regenere, si hay los suficientes elementos tróficos para que esa regeneración se dé. Esas células que más que reparación sirven para generación de nuevas células, cuando estas no existen, se llaman células productoras del neuroglucano. En particular, neuroglucano 2. Se los coloca así: neuroglucano-2. Estas de aquí, o sea, estas células productoras de neuroglucano 2, cuando se suman con los astrocitos, con los que vimos hace un rato, sea donde sea que estén ubicados, digamos que mejoran o hacen mucho mejor el tejido cicatrizal circundante. O sea, mejoran la calidad de la cicatriz, o de la caracha o de la coja. O sea, mejoran la cicatriz. O mejoran la reparación. Pero también participan en la generación de incluso neurona nueva, si hay los elementos tróficos necesarios para producir neuronas nuevas, para producir astrocitos, a pesar de que ya hay astrocitos, pero tienen la capacidad de potencialmente generar astrocitos nuevos, pero no siendo ellos astrocitos, sino ellos se transforman en astrocitos, o incluso pueden formar oligodendrocitos. Entonces les pongo un ejemplo, y un ejemplo bastante grosero para que me entiendan. ¿En qué proceso patológico degenerativo podrían como que fomentar la generación de neuronas? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, y siempre en particular con lo que produce una neurona en particular. Por ejemplo, en el Alzheimer hay un déficit en ciertas áreas corticales de acetilcolina, o por ejemplo en el Parkinson hay neuronas que fabrican dopamina en un área muy específica y otras más en menor proporción, pero la que más lo fabrica es la sustancia negra, que es la que más fabrica dopamina. Imaginémonos que alguien tuviera un tumor cerebral. El tumor cerebral, por definición, siempre se le pone el sufijo oma. ¿Ya? Cuando alguien tiene un tumor por hiperplasia de células astrogliales, hiperplasia significa crecimiento exagerado de las células, en este caso astrocíticas, se llama astrocitoma. ¿Sí? Pero si yo reconozco un tumor, en este caso producido por hiperplasia de células astrocíticas, yo lo que hago es exéresis del tumor, saco el astrocitoma. Pero obviamente si saco el tumor, ¿con qué me quedo? Pues me quedo con un horrendo hueco que originalmente estaba ocupando el astrocitoma.
al quitarlo, alguien tiene que repararlo. ¿Y quién lo repara? Estos fulanos de aquí, fabricando astrocitos, pero en este caso ya no es un astrocito hiperplásico para producir un tumor, sino un astrocito hiperplásico para producir una cicatriz. Creo que sí me voy a entender. Por lo tanto, este sería un astrocito malo, y el otro sería un astrocito bueno. ¿Sí? Okay. Y en el caso de los oligodendrocitos, en una enfermedad, vuelvo y repito, como la enfermedad llamada esclerosis múltiple, no es que la oligodendroglía o el oligodendrocito deja de producir mielina, sino que hay un factor inmunomodulador, pero en detrimento de la producción de mielina, que hace que disminuya, ya sea la cantidad de los oligodendrocitos en el sistema nervioso, o que incluso la cantidad que ya existe fabrique menos mielina de lo normal, o incluso que dañe esa mielina. Y esa es la base fisiopatológica de una enfermedad como la esclerosis múltiple. O sea, se daña estrictamente la vaina de mielina sin dañar el axón, pero siempre obedece a un daño de la neurona, o perdón, en este caso de la oligodendroglía, es la que produce la mielina. Por lo tanto, el daño en la esclerosis múltiple siempre es de la célula, o sea, del soma, en este caso el oligodendrocito. Pero lo que se daña es la mielina que el oligodendrocito produce, pero la oligodendroglía no se lesiona, no sé si me hago entender. O sea, siempre está ahí, pero lo que hace es que fabrica una mala mielina, y a eso se le llama esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué es lo que haría en este caso este fulano de acá? Fabricar una oligodendroglía que fabrique una mejor mielina. Esa es la idea de esta célula. ¿Sí? Ok. ¿Borro? Sí me entendieron groseramente lo que quise decir. Sí. 4. Para el otro. Microglía. La microglía es la única célula que no es realmente un derivado ectodérmico, sino mesodérmico, es mesénquima puro, viene del tejido hematopoyético, originalmente es muy parecido a los macrófagos, a los monocitos de la sangre. Lo único que hace es que participa en procesos de fagocitosis, o sea, de daño tisular, cuando se necesita, pero específicamente atravesando la barrera hematoencefálica para llegar, en este caso, al parénquima cerebral. Esta célula es un derivado mesodérmico, por lo tanto se puede decir que es un visitante, por decirlo así, cuando justamente necesitamos fagocitar algo. Por lo tanto, esta microglia tiene varias actividades. Fagocitosis. 2. Son células inmunocompetentes del sistema nervioso. Y al ser células inmunocompetentes del sistema nervioso, en este caso central, tienen también varias formas de ser inmunocompetentes. Por ejemplo, una de ellas es ser presentadoras de antígenos. ¿Y a quién se los presentan en particular? A los linfocitos. ¿Y a qué linfocitos en particular? En particular a los linfocitos T, cuando una enfermedad es aguda, o a los linfocitos B, cuando la enfermedad es como que tirando a crónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes están chiquitos, 2 o 3 años, quizás menos, quizás un poco más, pero por lo menos hasta los primeros 5 a 6 años, nosotros pasamos por un sinnúmero de enfermedades que son básicamente conocidas como enfermedades exantémicas o exantemáticas. Entre ellas tenemos el sarampión, varicela, alveola, síndrome de manos, pies y boca, y un par por más que hay por ahí, que no recuerdo porque eso más lo ven los pediatras, pero en particular estas 3 de aquí, el sarampión, la varicela y la rubiola, ingresan como virus, ¿a dónde? Al sistema nervioso y al organismo, ¿verdad? Ingresan al sistema nervioso. En un porcentaje que no es despreciable, de aproximadamente casi
o un poquito menos, del 1% en todo el planeta, estas células, al ingresar, son captadas por los linfocitos, ¿sí? Entran al sistema nervioso y son captadas por los linfocitos T. Pero se puede decir que hibernan, o sea, se mantienen como que en animación suspendida en ese menos 1%, ¿sí? Esa respuesta se llama respuesta latente. En el momento en que estamos chiquitos, no sucede nada con esos linfocitos T, que obviamente ¿qué son? Son anticuerpos. Nuestros anticuerpos, o sea, son autoanticuerpos. ¿Sí me entiende la idea? ¿Okay? Pasan muchos años y tienen, qué sé yo, 19, 20, 25, 30 años y vuelve a ingresar al sistema nervioso a esta edad o a esta edad, vuelve a ingresar, ya no obviamente ninguno de estos tres, sino un virus de la gripe, whatever, influenza, o cualquier otro virus que no sea tan letal para el sistema nervioso ni para el organismo en sí mismo. Pero la presentación previa a los linfocitos T, en este no tan despreciable menos 1%, estos linfocitos T ahora se lo presentan, o perdón, son presentados al sistema nervioso utilizando la microglia que les dije hace un rato. Y ella se los presenta a los linfocitos T para que los reconozcan, o reconozcan en este caso a un virus que es nuevo o viejo. Es nuevo. Pero ahora ya no solamente va a reaccionar contra nosotros mismos, sino también precisamente contra la vaina de mielina. Y al reaccionar contra la vaina de mielina, más no solamente contra el virus agresor, termina dañando y destruyendo al agresor, que es el propósito del linfocito T. Pero también ese linfocito T termina siendo malo, 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 y termina agrediendo a una vaina de mielina que es de nosotras, mielina buena. Y al dañarla, también produce lo que les dije hace un rato, esclerosis múltiple. En el momento en que eso sucede, se daña la vaina de mielina, pero por un proceso que, entre comillas, debería ser normal, porque el linfocito T se encarga de destruir al elemento agresor muchos años después, a un virus agresor, pero también no reconoce bien a la vaina de mielina y asume que la vaina de mielina de nosotros es un agresor, ¿sí? Por lo tanto, lo que es la vaina de mielina o los elementos de la mielina se comportarían como antígenos. En este caso, como son de nosotros, serían autoantígenos. No sé si me hago entender. Si no me entienden, les repito, pero creo que traté de ser lo más entendible posible. ¿Por qué ataca la vaina de mielina? Porque asume que es un agresor. ¿Quieres que te explique la similitud molecular? Tendremos que hablar de virología y bla, bla, bla. La cuestión es que existe una cosa que se llama inmunidad alterada. La inmunidad alterada puede estar o muy disminuida o muy aumentada. En estos fulanos de aquí están muy aumentadas. No es una mala inmunidad, para que me entiendas más o menos bien, pero esa inmunidad está tan alterada en desmedro de aumento de la inmunidad que entra un virus mucho tiempo después, pero la respuesta de latencia que quedó se mantiene en el momento, como quien dice, en stand-by. Si no te agrede un virus, cosa que es imposible, porque todo el mundo va a tener muchos años después una gripe 500 veces, pero en el caso de este no tan despreciable, menos 1%, vuelve a ingresar un virus whatever, un virus cualquiera, el más común de la Tierra. Ese virus ahora entra, pero ya trata de alterar el sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace la microglia? La microglia asume que es un agresor, lo engloba y se lo presenta obviamente nuevamente al linfocito T. El linfocito T en este caso para nosotros es un anticuerpo nuestro, es un autoanticuerpo. ¿Para englobar a quién?
al virus nuevo que ingresó 20 años después. Pero resulta que el linfocito T considera como patológico al virus que entró de afuera para adentro, pero también considera como un agresor mi vaina de mielina que está dentro mío. Porque esa forma de funcionar, a eso se le llama similitud molecular. Eso lo verán en inmunología, ¿sí? Ahí lo van a entender, o quizás en virología. Entonces, ese mecanismo se llama similitud molecular y es el mecanismo más frecuente en patologías que dañan la mielina. Y es en particular la única explicación y mecanismo fisiopatológico viral en relación con enfermedades que destruyen mielina. Ahora, la mielina se puede destruir ya sea en el sistema nervioso central, en este caso, este mecanismo se aplica para la esclerosis múltiple en relación a la mielina del sistema nervioso central, pero también se puede producir en la producción de la mielina del sistema nervioso periférico a través de la célula de Schwann, y a esa patología se le llama síndrome de Guillain-Barré. Que creo que sí lo han escuchado. Entonces se puede decir que son 3 enfermedades en particular, pero de las 3, una no es neurológica. La única que no es neurológica es la fiebre reumática. Pero las 2 únicas enfermedades que tienen una explicación 100% autoinmune en relación con un virus que originalmente me creó una respuesta latente y que después de muchos años lo que hace es reactiva mi sistema inmunitario, pero para dañar al agresor, pero también dañar a mi misma mielina, solamente se reconocen un 100% en 2 enfermedades. La una es del sistema nervioso central, esclerosis múltiple, y la otra del sistema nervioso periférico, síndrome de Guillain-Barré. Creo que sí me hice entender. Sí. ¿Borro esto? Sí. Entonces son presentadoras de antígenos, es como que le dicen, hey, hello, aquí está el antígeno, y se lo presenta el linfocito T. 2. En lo que a inmunocompetencia del sistema nervioso central se refiere, también son fabricantes o fabricadoras o secretan citoquinas. Las citoquinas son elementos inmunoalergénicos, pero en relación con alergia, en relación al sistema nervioso central. Dice, también aumentan o permiten digamos que el aumento en número, incluso de los linfocitos, o sea, los tornan como que mucho más hiperplásicos, aumentan su producción, su fabricación, en particular obviamente los linfocitos T, y también participan en la entrada al sistema nervioso central, o sea, permiten la entrada, obviamente para fagocitosis al sistema nervioso central, de neutrófilos, de más microglía, de monocitos y de macrófagos. ¿Sí? Y al final se puede decir que tienen una función que hasta hace algún tiempo era totalmente desconocida, y estos señores participan como un sensor inmunológico, pero en particular con un cerebro no lesionado. Básicamente, ¿por qué no lesionado? Porque, no sé si lo vimos en la clase pasada, pero existen 2 tipos de sinapsis. Las que en menor cantidad, en cuanto a cantidad se refiere, que son las que más utilizamos, pero lamentablemente, siendo la menor cantidad, son las que más utilizamos, y siendo las en menor cantidad, al utilizarlas más, las desgastamos más rápido. Y eso ocurre en particular en la vejez con las neuronas del hipocampo, creo que sí lo vimos. Pero existe un horroroso, casi 90% de sinapsis que en realidad no usamos, y probablemente no usemos casi nunca ninguna de ellas, pero en algún momento las vamos a usar. A esas sinapsis que están como que digamos aguantadas o en progreso, también se les llaman sinapsis silentes. Silentes porque están ahí, pero no funcionan, ¿sí? Entonces cada cierto tiempo este señor es como un rastreador inmunológico, viene desde la sangre y rastrea
pasa la barrera hematoencefálica, llega hasta el parénquima cerebral y comienza como que a escudriñar, como que fuera un sensor, o como que fuera un, qué sé yo, como una videofilmadora, va viajando y se va dando cuenta de qué sinapsis están dañadas, las fagocita, hace lo normal, pero se da cuenta que hay otras que no están siendo utilizadas, pero que no son dañadas y que están normales, pero aún no en uso. Como asume que aún no están en uso, pero no están dañadas, no las fagocita, cosa que sí debería hacer. Y asume, inteligentemente hablando, que no las estoy utilizando porque aún no las necesito. Se va, regresa muchos años después y vuelve de nuevo a hacer la misma vaina. Vuelve de nuevo cual sensor vigilante inmunológico a ver si las que ya originalmente antes no las estaba usando y eran aún silentes, ya por lo menos las estoy usando para no fagocitar. Pero dice, no, ok, aún no las está usando, porque está utilizando las otras que ya empezó a utilizar mucho tiempo atrás. Pero como aún no son patológicas, no las necesita fagocitar. Y se vuelve a barajar. Regresa 1000 años después, no es así, pero es para que me entiendan. Regresa mucho tiempo después y se da cuenta que ciertas sinapsis ya no deberían ser silentes, ya deberían estar siendo utilizadas. Pero si no las utilizan, aunque no estén utilizando, y mucho menos estén no dañadas, igual se las come y se las fagocita, aunque estén buenas y sanas. Por lo tanto, participa como un elemento inmunológico, pero frente a fagocitar estructuras no lesionadas. Por lo tanto, puede dañar y fagocitar estructuras normales, pero que no están siendo usadas. No sé si me hice entender. Sí. Ok. Durante el periodo embrionario, por lo menos en el sistema nervioso periférico, se va acercando una célula de Schwann. Sigue avanzando la embriogénesis y se acerca con azul, lo que sea mejor. Préstame el azul. Se va acercando. Y cuando ya comienza a mielinizar el sistema nervioso periférico, se puede decir que se indenta o se clava, para que más o menos lo entiendan, hacia adentro del mismo axón. Y al hacerlo, se puede decir que íntimamente forma parte del axón. Y a esa intimidad se le llama mesoaxón. Cuando ya hace esto, o sea, se intimiza con el cordón axonal, comienza a fabricar mielina en sentido horario, o sea, siguiendo las manecillas del reloj, y en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Sí creo que me entiende la idea, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Ok. De tal manera que lo que primero mieliniza el interior más profundo en relación con el axón, o sea, la primera laminilla o capa más interna en relación íntima con el axón, que sería esta línea negra primera. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? O sea, esta primera está en relación con el axón. Esta de aquí sería una línea densa mayor. Siempre el axón, íntimamente hablando, tiene que ser mielinizado íntimamente e internamente hablando, vale la redundancia, a través de una línea densa mayor. Por lo tanto, proteico. Para permitir el traspaso o la entrada al axón desde los nódulos de Ranvier y permitir que se despolarice y que le entre pues nutrientes, o sea, metabolitos, bla, bla, bla. En cambio, la superficie más externa, o sea, lo último que laminarmente hablando, ya por fuera, terminó por mielinizar a esta fibra, asumamos que es esta de aquí, o sea, la más externa, esta será una línea
densa siempre va a ser menor afuera y siempre va a ser mayor adentro. Al ser siempre la menor afuera, esta solamente es grasa. Y esta grasa por fuera es la que torna la mielina 100% aislada. ¿Sí? Ahora, sí vimos la relación de la mielina en relación a una fibra muy larga que la cubre y los nódulos de Ranvier que tiene. Ya. Esto sí les va a servir bastante, porque incluso les va a servir clínicamente. Existen bla 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 1000 formas de fibra, ya lo vamos a ver, por lo menos hay 3 en particular, pero existen muchos tamaños de longitud de fibras. Imaginémonos que existe una fibra, si quieren ver la luz, una fibra muy larga, 1 metro, una fibra larguísima. Existe una fibra no tan larga, 30 centímetros, por decir cualquier bobería, y una fibra muy chiquita, 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, ¿ya? Mientras la fibra es lo más larga en longitud posible, va a tener segmentos de mielina más gruesos. ¿Sí? Mientras más larga es en longitud la fibra, mayor va a ser el diámetro de la mielina que lo rodea transversalmente hablando. O sea, si esta es una fibra largota, va a tener, qué sé yo, este grosor de mielina. ¿Ya? Esta que está aquí, que es un poco más pequeña, va a tener un menor grosor de mielina. O sea, es menos gruesa, porque es más pequeña. ¿Sí? Pero resulta que mientras más larga es, 1, mientras mayor diámetro transversal tiene cubriéndola en relación al grosor, 2, mientras es 1 y 2, lo tercero que hace que la fibra más larga tenga la mayor brutal velocidad de conducción es que tenga la menor cantidad de estas cositas que están aquí, que se llaman nódulos de Ranvier. A veces los estudiantes o quienes les enseñan les dicen, que mientras más nódulos de Ranvier tienen, más chances tienen de mantener con rapidez el estímulo nervioso. Es totalmente al revés. Una fibra es 100% más brutalmente veloz en la conducción nerviosa, ya sea sensitiva o motora, mientras 1 es lo más larga longitud posible, 2 mientras mayor diámetro transversal y grosor de mielina tenga, y 3 mientras menos nódulos de Ranvier tenga. En este caso se me ocurrió dibujarle solamente 2. Aquí tienen 1 y aquí tienen 2. Entonces el hecho de que haya estos nodulitos de Ranvier es porque son sitios donde no hay mielina. Aquí no hay mielina, acá no hay mielina, pero resulta que en el sector desnudito de mielina están pues en las márgenes del citoplasma de ese axón las bombas con los canales de sodio para que entre sodio y despolarice y para que salga potasio durante la despolarización. Entonces a esto se le llama conducción saltatoria porque el estímulo despolariza, se va a la transmisión eléctrica por acá, pero ¿cómo baja tan rápido? Lo que hace es eso. Y así sucesivamente hasta que llega al sitio al cual vamos a provocar el estímulo. ¿Sí? Lo contrario, esta de aquí es un poco más pequeña. Como es un poco más pequeña, la velocidad de conducción nerviosa, ya sea sensitiva o motora, es un poquito como que más lenta en tiempo. Pero ¿qué la hace ser más lenta? Que es un poquito más pequeña y que también tiene menos diámetro transversal o grosor de mielina.
Pero 3 tiene más nódulos de Ranvier. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5. En la cual solamente le dibujé 2. Entonces este pana de acá tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que hacer más saltos. Y al hacer más saltos se demora más tiempo. ¿Sí? En cambio la de acá, que es enana, es chiquita, uno dice, ah, si es chiquita, va más rápido. No, es totalmente al revés, es totalmente contradictorio. Esta, mientras más chiquita es, no tiene pues mielina. Son 0% amielínicas. Perdón, serían 100% amielínicas. Perdón, sí. 100% amielínicas, o sea, no tienen mielina. Por lo tanto, mientras más chiquita es, uno, como son chiquitas, no tiene mielina. Y como no tiene mielina, no va a tener Ranvier. Entonces, estas en particular son las más torpes en lo que a velocidad de conducción nerviosa se refiere. Y mientras más torpe es la fibra, más primitiva es. Y mientras más primitiva es, me refiero androgénicamente hablando, y mientras más primitiva es, más está en relación con el dolor. Y mientras más primitiva es la fibra en su errática y lenta y torpe conducción nerviosa, más explica el dolor difuso. Y eso lo vemos después de un rato o en otra clase. Sí me hice comprender. Sí. Ok, sigamos. Digamos que es en su mayor porcentaje, puede ser entre un 70 a un 90% proteína. Y el resto, o sea, entre un 10 a un 30% grasa. En relación con lo que es proteína, existen dos, a su vez, proteínas, para la redundancia, que forman la proteína, para la redundancia, de la mielina. La proteína básica de mielina, en muchos textos, por lo menos en español, lo encuentran como PBM, proteína básica de mielina, normal, súper sencillo, y la glicoproteína de mielina de oligodendrocito. A esta se le llama, como las ópticas estas, GMO. El resto, ahí les agradecería, yo a veces suelo preguntar estas boberías como que es súper sencillo. No se acostumbren a ponerme PBM y GMO. Eso es más o menos como ponerme AP, Alianza País, CFP, Central de Fuerzas Populares, PRE, ¿ok? Partido Social Cristiano, etc. O sea, póngame si quieren ponerme las iniciales, no hay ningún problema, pero póngame el nombre total. Porque yo no entiendo con PBM, con GMO y con HCT. O sea, yo no entiendo así. En cambio, en relación con las grasas, que sería el menor porcentaje posible, pero no por eso no sirve la grasa, sino que la grasa sirve obviamente brutalmente hacia afuera en relación con la capacidad de aislamiento. Tenemos que está formada por colesterol, por triglicéridos, por esfingomielina, por fosfoglicéridos, por glicerina, por glucolípidos,